Imagina despertar un lunes de 1821 y darte cuenta de que el imperio al que pertenecías ha desaparecido de la noche a la mañana. Las campanas de la independencia han sonado, pero ¿qué tan libre te sientes cuando tu bolsillo está casi vacío y los viejos impuestos han sido sustituidos por un caos recaudatorio sin precedentes? Bienvenidos a Memorias Económicas, donde hoy nos lanzamos de lleno a esa montaña rusa de ambición y ruina que vivió México entre 1821 y 1833, justo en los primeros 12 años tras romper los lazos con España. Veremos 18 datos que revelan cómo la euforia independentista chocó de frente contra la cruda realidad de una hacienda vacía, una moneda inestable y un sistema fiscal desarticulado. ¿Te has preguntado por qué, en lugar de prosperar, muchos mexicanos se vieron peores que antes de 1821? ¿Cómo es posible que, al reclamar libertad, acabaran atrapados en deudas, revoluciones y devaluaciones sin fin? Prepárate para un recorrido trepidante, hablaremos de bonos patrióticos que se desploman en horas, rebeldes que saquean por hambre, élites que esquivan impuestos mientras los jornaleros sufren, y un sinfín de fechas y personajes que marcaron el destino económico de nuestra joven nación. Súbete a este viaje lleno de giros inesperados y lecciones que resuenan hasta hoy. Vamos a descubrir juntos por qué la independencia fue, en muchos sentidos, el inicio de una tragedia económica para criollos, mestizos, mulatos, pardos e indígenas por igual. Número 11821, el colapso de los ingresos reales y el fin de las alcabalas coloniales. Con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, desapareció de inmediato el sistema de alcabalas y tercias que financiaba la burocracia virreinal. Esos impuestos indirectos aportaban más del 25% de los ingresos del erario local. Al extinguirse sin sustituto viable, el recién creado Tesoro Nacional quedó prácticamente vacío. Durante los meses siguientes, el gobierno de Agustín de Iturbide recaudó apenas un 10% de lo que obtenía la monarquía española en 1820. Comerciales mestizos y mulatos que operaban tiendas de raya y mercados locales vieron cómo sus ventas cayeron por la imposición de aranceles provisionales mal diseñados, mientras los criollos acostumbrados a contratos de suministro militar quedaron en la ruina al perder las comisiones reales. Este descalabro fiscal sentó las bases de la gran inestabilidad presupuestal que caracterizaría toda la década. Número 21822, emisión de bonos patrióticos y la primera hiperinflación. El 10 de abril de 1822, Iturbide emitió los primeros bonos patrióticos para financiar la Guardia Real y pagar sueldos atrasados. Sin respaldo metálico y con amplia especulación, el valor de estos bonos se desplomó un 60% en 3 meses. La moneda de papel comenzó a circular de forma desordenada, impulsada por crisis de confianza. Un peso papel de principios de año equivalía a solo 0.4 de peso dura en diciembre. Para mestizos y mulatos jornaleros, cuyo sueldo diario oscilaba entre 0.5 y 1 peso, la pérdida de poder adquisitivo resultó catastrófica. La tortilla subió un 100%, el frijol un 80%, y el fuego doméstico se volvió un lujo. La hiperinflación de 1822 prefiguró los ciclos devaluatorios que azotarían a las clases populares durante toda la República temprana. Número 31823, disolución del primer imperio y reforma tributaria fallida. Tras la caída de Iturbide en marzo de 1823, el Congreso Constituyente intentó reemplazar los impuestos desaparecidos con un sistema de renta territorial y un impuesto sobre el comercio exterior. Sin embargo, esa ley de contribuciones territoriales, aprobada en agosto de 1823, chocó con la falta de catastro actualizado y la resistencia de hacendados criollos e inversores españoles. Solo el 30% de la tierra cultivable fue gravada, y la recaudación fiscal se quedó por debajo del 15% de lo proyectado. Mientras tanto, comunidades indígenas totonacas y zapotecas, obligadas a reportar sus rendimientos agrícolas, incurrieron en multas exorbitantes por presunta evasión, perdiendo parcelas comunales. La reforma tributaria quedó desvirtuada, profundizando la desigualdad entre quienes contaban con información catastral, criollos, y quienes no, indígenas y mulatos. Número 41824, Constituyente y caída de la hacienda pública. La Constitución de 1824, promulgada el 4 de octubre, consagró la federación y garantizó un sistema descentralizado de recaudación. Cada estado asumió la competencia tributaria, pero carecía de capacidad técnica para administrarla. Entre 1824 y 1825, la recaudación en Veracruz, Yucatán y Zacatecas cayó un 50% respecto a 1820, al perderse aranceles y tasas de puerto. Los empresarios peninsulares que controlaban aduanas en Campeche y Campeche perdieron privilegios, al tiempo que las autoridades locales impusieron gravámenes improvisados sobre el tabaco y el café, generando contrabando masivo. Esta fragmentación recaudatoria pulverizó las finanzas nacionales, y la ausencia de un banco central dejó a las entidades sin instrumentos para enfrentar la crisis. Número 51825, emisión masiva de papel y nuevos intentos de consolidar deuda. Con la tesorería vacía, el Congreso autorizó en febrero de 1825 la emisión de letras de tesorería por 5 pesos 000, sin garantías reales. La deuda flotante se convirtió en moneda de curso forzoso, pero careció de confianza. Banqueros británicos y estadounidenses rechazaron aceptar esas letras y los portadores terminaron convirtiéndolas en vales municipales con descuento del 40%.
En Guadalajara y Toluca, comerciantes mestizos vendían a crédito con esas letras a los campesinos, generando ciclos de usura y vendiduras de parcelas por deudas impagables. La expedición masiva de papel moneda pretendía tapar el boquete, pero diseñó la primera gran crisis de insolvencia republicana. Número 61826. Suspensión de pagos y bancarrota encubierta. Ante la imposibilidad de honrar la deuda flotante, el gobierno decretó la suspensión temporal de pagos en julio de 1826, anunciando una reestructura del pasivo. Sin embargo, no contaba con plan concreto y las legislaciones estatales no permitieron recompra de letras. La bancarrota encubierta hundió al comercio interno. Ferias de Texcoco y Celaya registraron quiebras de más del 60% de vendedores, muchos de ellos mulatos que habían invertido en establos y molinos. Los rancheros mestizos, deudores de los primeros empréstitos, quedaron atrapados en litigios eternos, perdiendo ganado y tierras. La suspensión de pagos cerró definitivamente la vía del crédito formal para la clase media emergente. Deudores de los primeros empréstitos quedaron atrapados en litigios eternos, perdiendo ganado y tierras. La suspensión de pagos cerró definitivamente la vía del crédito formal para la clase media emergente. Número 71827. Reforma fiscal de Lucas Alamán y sus límites. El ministro de Hacienda Lucas Alamán propuso en 1827 un sistema mixto de impuestos directos sobre exportaciones, mineral, añil y un impuesto sobre la propiedad urbana. Aunque recogió recursos de minas zacatecanas y de plantaciones de añil en la costa, la implementación tardó y careció de cobertura estatal. Solo en Guanajuato se recaudó el 50% de lo previsto, en Oaxaca apenas el 10%, donde los indígenas conserveros de café continuaron vendiendo fuera de registro para evadir la contribución cafetalera. La reforma, adoleciendo de logística y supervisión, funcionó como un parche desigual que benefició a regiones mineras coloniales mientras castigaba a economías rurales sin arraigo estatal fuerte. Número 81828. Guerra de Texas y gasto militar imprevisto. Aunque la independencia de Texas no ocurrió sino en 1836, en 1828 comenzaron tensiones en Coahuila con emigrantes anglosajones. El gobierno destinó recursos militares significativos para patrullas fronterizas, aumentando el gasto en unos 0,000 de pesos ese año. Ese desvío de fondos redujo en un 30% la inversión prevista en infraestructura vial en el Bajío, complicando el transporte de mercancías y elevando los costos de intermediación. Para artesanos y comerciantes mulatos de Monterrey, cada viaje de ida y vuelta a Saltillo costó un 50% más en peajes y guarnición, encareciendo sus productos y reduciendo su competitividad. Número 91829. Reconquista española y saqueo del erario. En agosto de 1829, el general español Isidro Barradas intentó reconquistar Veracruz. El gobierno de Guadalupe Victoria gastó alrededor de 2.500.000 de pesos en movilizar milicias, armas y municiones. Esa partida representó el 20% del presupuesto anual de 1829, que ya estaba comprometido con deudas flotantes y subsidios a manufacturas. Los comerciantes originarios de Cádiz establecidos en Veracruz perdieron sus almacenes, sus seguros de naufragio no cubrieron daños por el bloqueo. Mientras tanto, las clases populares de Jalapa y Córdoba pagaron con alzas de impuestos locales para sufragar la guerra. La amenaza militar dejó clara la vulnerabilidad financiera del país y ahondó la crisis de confianza. Número 10830. Creación del Banco de Avío y sus limitaciones. El proyecto de establecer un banco de avío en 1830, inspirado en el primer banco de préstamo europeo, pretendía financiar la industria textil y la agricultura comercial. Sin embargo, con un capital inicial de 500.000 pesos y exiguas garantías, solo otorgó préstamos a ingenios azucareros y fábricas de hilaza en Puebla. Los pequeños talleres de algodón de Tlaxcala y Orizaba quedaron fuera por falta de colaterales, así como los productores de tabaco chiapanecos. El banco demostró ser insuficiente para modernizar el agro ni diversificar la industria, quedando restringido a un círculo de grandes inversionistas, la mayoría siguió sin acceso al crédito productivo. Número 111831. Devaluación monetaria y frecuencias de cambios locales. Con la escasez de moneda dura, en 1831 florecieron las casas de cambio informales que aplicaban cotizaciones variables. Un peso duro equivalía a 1.8 pesos papel en la Ciudad de México, pero hasta 2.3 pesos papel en Veracruz. Las ganancias de este arbitraje beneficiaron a redes de prestamistas mestizos y mulatos que administraban casas de fina en barrios populares, mientras campesinos y jornaleros veían su salario diario, casi siempre en papel, evaporarse en el cambio. Las tasas disímiles generaron una economía dual donde el acceso a moneda fuerte determinó quién prosperaba y quién se hundía en deudas de bolsillo. Número 12832. Rebelión de Gómez Pedraza y gastos de pacificación. La pugna electoral de 1832 entre Anastasio Bustamante y Manuel Gómez Pedraza derivó en rebeliones regionales que costaron al erario más de 1.200.000 pesos en batallones y suministros. Estados como Jalisco y Zacatecas impusieron embargos de granos y ganado para financiar milicias locales, provocando escasez de alimentos y aumentos de precios del 40% en Guadalajara.
Los rancheros mestizos y mulatos, cuyos rebaños quedaron ubicados en rutas de paso militar, sufrieron confiscaciones y aportes forzosos, socavando su patrimonio productivo. La inestabilidad política consumió recursos que podrían haberse destinado a la reconstrucción nacional. Número 131833, Independencia de Texas reconocida y pérdida de aduanas. Aunque el reconocimiento oficial de Texas por México ocurrió después, en 1833 el Congreso Federal empezó a perder control sobre las aduanas de Santo Domingo de Tamaulipas. La fuga de ingresos aduanales, que representaban el 15% de los recursos federales en 1832, debilitó aún más el tesoro. Comerciales anglo-mexicanos y mestizos establecidos en Matamoros retuvieron aranceles, desviando montos anuales estimados en 400,000 pesos. México quedó con menos de la mitad de la recaudación esperada, y la fiscalización resultó imposible ante la ausencia de fuerza federal. Esto certificó la erosión de la soberanía económica en el norte y su impacto en las finanzas nacionales. Número 141833, Reforma monetaria de Valentín Gómez Farías. El vicepresidente Valentín Gómez Farías, al asumir en 1833, impulsó una reforma para acuñar monedas de plata de ley 0.835 en lugar del estándar colonial de 0.903. El propósito era abaratar costos de acuñación y reducir fugas de metal, pero la reducción de ley generó incredulidad en comerciantes europeos y banqueros de Veracruz. La nueva moneda se aceptaba con un descuento del 15%, encareciendo todas las transacciones interiores. Los artesanos de Taxco y Guadalajara vieron cómo su producción de alhajas de plata pura era sustituida por piezas de menor ley, reduciendo su competitividad en ferias nacionales. La reforma, bien intencionada, desató otro ciclo de desconfianza monetaria. Número 151833, Impacto en mestizos y mulatos, movilidad entrampada. La joven república prometió igualdad, pero los mestizos y mulatos que emergían como comerciantes e industriales vieron frustradas sus ambiciones. Sin crédito formal, sin moneda estable y con frecuencia de devaluaciones de 1822, 1825, 1831 y 1833, su capacidad de reinversión quedó atrapada. El 70% de las licencias de operación de molinos de nixtamal y curtidos, otorgadas por los ayuntamientos, recayó en criollos con conexiones políticas, mientras pardos y mulatos fueron rechazados por falta de solvencia. La movilidad social teórica chocó contra las barreras financieras prácticas, consolidando un nuevo oligopolio republicano. Número 16, 1832, 1833 Devolución de bienes eclesiásticos y vaciamiento fiscal. La política liberal de Gómez Farías presionó para devolver bienes eclesiásticos al clero, revirtiendo la ley de nacionalización de 1859, periodo juarista, de forma incipiente. Aunque simbólica, esa decisión alejó potenciales ingresos por subastas de propiedades eclesiásticas, resignificando el debate sobre la vocación fiscal de bienes improductivos. En 1833, se abandonó la idea de monetizar esos activos, privando al Estado de un ingreso extraordinario estimado en 800,000 pesos anuales. La restitución, pensada para ganar apoyos conservadores, sacrificó una fuente de liquidez muy necesaria en plena crisis presupuestal. Número 17, 1830, 1833 Comparativa con el virreinato, riqueza colonial vs pobreza republicana. Bajo el virreinato, la plata novohispana mantenía un flujo constante de riquezas que, pese a enviarse a la metrópoli, generaba inversión en Nueva España, caminos, alcaldías, capillas. Entre 1821 y 1833, el flujo de metales declinó un 70% respecto a 1810, 1821, y la nueva república no logró reemplazarlo con transporte fluvial o minería interna. El resultado fue una contracción del PIB aproximado del 15% en la década. La comparación muestra que, aunque la independencia liberó políticamente, empobreció materialmente, dejando al país en recesión crónica mientras priorizaba la construcción de un Estado constitucional no financiado. Número 181833, Legado de la década inmediata, crisis e intentos de aprendizaje. Al terminar la docena en diciembre de 1833, México lidiaba con un tesoro insolvente, inflación recurrente, deuda flotante sin solución, devaluaciones monetarias y una estructura fiscal dispersa entre estados. Los criollos favorecidos por contratos militares habían resignificado sus privilegios, mientras mestizos, mulatos e indígenas se hundieron en pobreza estructural. Sin embargo, en medio del caos emergieron lecciones, la necesidad de un banco central, de catastros actualizados, de controles cambiarios y de una hacienda pública sólida. Estas conclusiones tardarían años en aplicarse, pero marcaron la agenda liberal y conservadora que definiría la inestabilidad política de las décadas siguientes. Estos 18 datos muestran por qué la independencia, lejos de ser una panacea económica, sumió a México en crisis profundas durante 1821-1833. Hiperinflación, bancarrotas, devaluaciones, guerras internas y reformas fallidas marcaron la vida de criollos, españoles residentes, mestizos, mulatos, pardos e indígenas, bloqueando la ansiada movilidad social y dejando al país exhausto financieramente. Sin embargo, de esas ruinas nacieron las primeras reflexiones sobre la necesidad de instituciones modernas, un banco central, haciendas sólidas y catastro nacional.
Si este viaje por los orígenes de nuestra inestabilidad económica te resultó revelador, suscríbete a Memorias Económicas, dale like y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué lección crees que México debió aprender primero al independizarse? Nos vemos en el próximo episodio.